9 noches seguidas de bombardeos contra Irán. Pero ¿por qué Estados Unidos está atacando ahora lo que no atacó antes? ¿Y qué nos dice esto sobre cómo terminará esta guerra? Acusan también a Cuba de sembrar algunos de los movimientos más radicales dentro de Estados Unidos. ¿Y se imagina que lo encarcelen solo por meditar? O peor aún, que sigan persiguiéndolo incluso después de escapar de su país hasta aquí, dentro de Estados Unidos. Si su hijo nació en Estados Unidos, usted seguramente siempre creyó que su ciudadanía estaba garantizada. Pero ahora un nuevo debate podría cambiar las reglas para las futuras generaciones hispanas. Y es que durante más de 150 años, nacer en Estados Unidos fue suficiente para obtener la ciudadanía. Pero ahora esa regla podría cambiar. Yo soy Pachi Valencia y esto es En Desde el Capitolio. Estados Unidos ha lanzado ayer domingo otra ronda de ataques aéreos contra Irán. Esta es la 9ª noche consecutiva de ataques contra la República Islámica. El objetivo ha sido declarado: debilitar centros de mando, sitios de lanzamientos de misiles y de drones y también las redes de comunicación militar. Todo esto que el régimen iraní ha venido usando para controlar el transporte comercial en el estrecho de Hormuz. El presidente Donald Trump afirmó que este último golpe que dio fue en honor a los 3 militares estadounidenses que murieron en los recientes ataques iraníes, mientras que un cuarto permanece aún desaparecido. Ahora, Irán, por su parte, ha dicho que ha respondido con drones contra 2 bases estadounidenses en Kuwait. Pero después de casi 5 meses de ataques, la pregunta real ya no es quién atacó a quién esta noche, sino la pregunta que surge es quién va ganando en esta guerra y hacia dónde realmente va esto en los próximos días. Y aquí está el primer punto clave a recordar, que es la capacidad de Irán se está desplomando. Y es que hay que comparar lo que Irán podía hacer tal vez al inicio del conflicto hace meses contra lo que realmente puede hacer hoy. En ese momento, recordemos que Irán lanzaba misiles balísticos por los cientos, drones también por los cientos. Hoy, después de una nueva ronda de 9 días, su efecto se ha visto limitado. Sus números de misiles, sus números de drones han caído ya a solamente las decenas, incluso a unidades sueltas. Pero ojo que esto no significa que Irán dejó de ser peligroso. Solo significa que su capacidad de proyectar la fuerza fuera de sus fronteras se ha reducido drásticamente y precisamente ha sido por el desgaste acumulado de estos meses de campaña militar. Esa es la diferencia entre un boxeador que todavía puede tirar un golpe y uno que ya no puede sostener el ritmo de la pelea. Ahora, la segunda clave a tomar en cuenta es que Estados Unidos ha cambiado la lógica de lo que se está atacando. Entonces, si la capacidad de Irán se está reduciendo, ¿cuáles realmente son ahora los objetivos que Estados Unidos tiene en la mira? ¿O cuál es la lógica detrás que tiene el presidente Trump sobre lo que se ataca? Pues existe un modelo militar clásico que fue desarrollado por el coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, John Warden, que trata de explicarlo. Él divide los objetivos de una campaña militar en 5 anillos concéntricos: el liderazgo, que está en el centro, los recursos y producción esenciales, la infraestructura, la población, y en el anillo exterior están las fuerzas militares que se despliegan en el terreno. En la operación Furia Épica, en esos primeros más de 40 días, el foco de Estados Unidos fue muy claro: el anillo exterior, es decir, la fuerza aérea y naval iraní y su capacidad de producir misiles y drones, y también el anillo interior, que era el liderazgo, la cúpula iraní, que estuvo básicamente en manos de Israel. Ahora, lo que está pasando ahora es distinto, porque Estados Unidos ahora se está moviendo hacia los anillos del medio, es decir, la infraestructura como puentes, redes viales y los recursos esenciales que Irán necesita para mover recursos internamente y exportarlos. Eso incluye precisamente las islas y los puertos claves en el estrecho de Hormuz, apuntando a lo que queda de la capacidad marítima de las fuerzas iraníes allí. Pero ¿por qué importa esto?
Porque cuando una campaña militar pasa de atacar solo fuerzas de combate a también atacar la infraestructura y atacar la capacidad logística, generalmente es una señal de que se busca un colapso más estructural y no solamente un desgaste táctico. Es decir, la semana pasada, por ejemplo, un dron impactó un mini submarino que estaba fuera del agua sobre los rieles y lo hizo explotar. Así que lo que estamos viendo ahora es un esfuerzo mucho más enérgico para ir tras esos dos anillos siguientes, que es decapitar la capacidad de liderazgo para mover los recursos por todo el país y para tener cualquier capacidad para influir en el estrecho de Hormuz. Y justamente aquí está la tercera clave, que es la dinámica que está sucediendo en el estrecho de Hormuz. El presidente Trump ha dicho que ahora Estados Unidos controla el estrecho de Hormuz, pero algunos se preguntarán, ¿pero cómo es que lo controla si es que Irán sigue hostigando barcos? Pero acá está el dato más contundente que también es medible, que es el tráfico marítimo. El estrecho de Hormuz está empezando a abrirse de maneras que no habíamos visto en esos primeros días de la Operación Furia Épica. Es decir, en la fase anterior del conflicto, después del primer cese al fuego que Irán al final violó, se vieron enjambres de lanchas rápidas iraníes atacando petroleros y eso generaba pánico, subía el riesgo y también subía el precio del seguro para cualquier barco que quisiera cruzar. Pero ahora, en estos últimos días, no ha habido reportes de esos ataques. Y eso se refleja en algo muy concreto, que es el volumen de tráfico de los petroleros por el estrecho ha subido, incluyendo los barcos de la llamada flota oscura, esos que apagan sus sistemas de identificación para no ser rastreados. Ahora, Estados Unidos está ayudando a sacar petroleros de países del Golfo desde zonas de mayor riesgo. Entonces, la lectura es esta. Si el riesgo real de que te hundan un barco ha bajado, pues el precio del petróleo se mantiene relativamente estable a pesar de la guerra, porque el mercado está recalculando que vale la pena correr el riesgo. Y no es que la zona esté en paz, sino es que la capacidad de Irán para castigar este tráfico marítimo ya se ha venido degradando lo suficiente como para que el negocio vuelva a fluir. Entonces, ¿qué sigue? Pero primero todo apunta a que Estados Unidos va a seguir ampliando los objetivos hacia la infraestructura y hacia la capacidad logística y no solamente hacia las fuerzas de combate. Segundo, pues hay una lectura política que viene directo del secretario de Estado Marco Rubio. Dice que Washington percibe una división interna dentro de Irán entre los sectores que buscarían una salida negociada y sectores que insisten en seguir respondiendo militarmente. Pues la traducción de la postura básicamente es: mientras esa división iraní no se resuelva a favor de la vía diplomática, pues la campaña de ataques por parte de Estados Unidos va a continuar. Y tercero, y este es el punto que más vale la pena vigilar en los próximos días, el verdadero indicador de hacia dónde va esto va a ser el estrecho de Hormuz. Es decir, mientras el tráfico marítimo se mantenga fluido y sin ataques a petroleros, esta es la señal más clara de que la capacidad iraní sigue en caída. Y si eso cambia, según el análisis militar, entonces ahí es cuando hay que prestar atención. Así que la próxima vez que vea un titular de otra noche de bombardeos, ya sabe qué preguntarse. ¿A qué anillo están apuntando ahora? ¿Y qué está pasando con el tráfico en Hormuz? Pero ¿usted qué opina? ¿Cree que Irán ya perdió esta guerra o que todavía le queda capacidad suficiente para sorprender? Los leo en los comentarios debajo. Y ahora cambiemos de escenario, porque mientras el frente militar sigue abierto en el Oriente Medio, el Departamento de Estado ha abierto esta semana otro frente, uno ideológico contra Cuba. Hoy lunes el departamento publicó un informe de cerca de 100 páginas titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Washington afirma que La Habana lleva más de 6 décadas operando una de las redes de espionaje e infiltración ideológica más dañinas jamás dirigidas contra Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que por más de 60 años el régimen cubano ha sido el principal patrocinador del izquierdismo radical y del tercermundismo dentro de Estados Unidos y que el pueblo estadounidense merece conocer esa historia
historia completa. En el informe se lee que desde la década de 1960 el régimen cubano ha funcionado como el corazón palpitante de un tipo nuevo y distinto de marxismo forjado en torno a un resentimiento profundo y un odio fundamental hacia Estados Unidos y Occidente en general. Los cubanos se dedicaron a reclutar, cultivar y movilizar una coalición global de activistas, intelectuales y grupos políticos en torno a esta causa, construyendo una extensa red revolucionaria que dio forma a una parte desproporcionada de los movimientos extremistas más famosos e influyentes de Estados Unidos, desde las Panteras Negras y los Weathermen hasta Antifa. Hoy, esa red sigue manteniendo vínculos con poderosas organizaciones sin fines de lucro de izquierda, colectivos anti-ICE, grupos socialistas y organizaciones militantes marxistas en todo Estados Unidos. Y el informe no se queda en generalidades porque trae nombres y también casos. Habla, por ejemplo, de Ana Belén Montes, reclutada por la inteligencia cubana en los años 80, siendo estudiante de posgrado, que llegó a ser la principal analista sobre Cuba dentro de la Agencia de Inteligencia de Defensa y que filtró identidades de agentes encubiertos y la ubicación de una base militar secreta. Y habla también de Víctor Manuel Rocha, ex embajador que operó cerca de 50 años como agente cubano infiltrado en los niveles más altos del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional y el Pentágono, sin ser descubierto en todo ese tiempo. Pero el departamento va más allá del espionaje clásico de la Guerra Fría, porque su argumento es que al no tener capacidad militar para enfrentar a Estados Unidos de forma convencional, pues Cuba desarrolló un modelo distinto de conflicto, uno que es apoyado en la infiltración, en las redes de influencia y en la exportación ideológica, y que Cuba, cita textual, se construyó en torno a una obsesión casi exclusiva con la liberación del sur global de sus opresores coloniales occidentales. En la mente de los cubanos había un único camino hacia esa meta, dice, la destrucción del régimen imperialista yanqui. Este concepto del sur global, para quienes no lo hayan escuchado antes, nació en la Conferencia Tricontinental de 1966 en La Habana, que reunió a cientos de delegados de decenas de países y que, según este informe, ayudó a moldear una nueva izquierda centrada en raza y anticolonialismo. El informe también señala que hoy Cuba funciona como plataforma para que China, Rusia e Irán operen contra Estados Unidos, mencionando instalaciones de inteligencia de señales en la isla y presencia creciente de personal chino y ruso en los últimos años. Y al parecer el gobierno de Trump sigue destapando esta infiltración cubana y quitando el oxígeno a La Habana. El caso de Rocha, por ejemplo, destaca el grado de interferencia. Un agente cubano infiltrado casi 50 años en los niveles más altos de Washington sin que nadie lo detectara. Pero ¿qué tan fácil cree usted que es infiltrar a cualquier institución estadounidense hoy en día? Cuénteme qué piensa en los comentarios. Y si el informe sobre Cuba trata del comunismo como exportación ideológica hacia afuera, hoy mismo tenemos el otro lado de la moneda. Cómo un régimen comunista trata a los suyos puertas adentro, en especial cuando esa gente simplemente decide practicar su fe en paz. De hecho, hoy, 20 de julio, se cumplen 27 años desde que el Partido Comunista Chino lanzó su campaña para erradicar a Falun Gong, una práctica espiritual basada en 3 principios: verdad, benevolencia y tolerancia, y que combina ejercicios de meditación con enseñanzas morales. Para finales de los años 90 se estimaba que entre 70 y 100 millones de personas practicaban Falun Gong en China, un crecimiento tan grande que el mismo régimen chino lo vio como una amenaza a su control comunista, y el 20 de julio de 1999 lanzó la campaña para eliminarlo por completo. Y 27 años después, esta persecución sigue sucediendo. Esto ha incluido encarcelamientos, tortura, trabajo forzado y, en su forma más extrema, la sustracción forzada de órganos. Y esto no se ha quedado dentro de las fronteras chinas, porque un informe publicado el mes pasado por el Falun Dafa Information Center, que tiene sede en Estados Unidos, ha documentado cientos de casos de represión transnacional vinculada a Beijing contra practicantes de Falun Gong en territorio estadounidense desde el 2020. Esto también incluye casos
casos donde autoridades chinas presionan a familiares que siguen en China para que fuercen a los practicantes dentro de Estados Unidos a abandonar su fe. Y esto fue justamente uno de los temas centrales de un foro internacional sobre la libertad religiosa que sucedió esta semana en Washington. Riley Barnes, secretario adjunto de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, lo dijo así en el Museo de la Biblia. El gobierno de Estados Unidos toma en serio los ataques contra grupos religiosos como Falun Gong y está decidido a usar todas las herramientas disponibles para exigir cuentas a los funcionarios chinos involucrados. Barnes fue todavía más directo al señalar que Washington está resuelto a responsabilizar a quienes violen la soberanía estadounidense, atacando a ciudadanos en suelo propio. Y el Congreso también se está moviendo contra esta brutal persecución en China, aunque a distintas velocidades. En mayo del año pasado, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Protección a Falun Gong, pero desde entonces el proyecto lleva ya más de un año estancado en el Comité de las Relaciones Exteriores del Senado, sin haberse siquiera votado. Algo muy parecido le pasa a su versión gemela en el Senado, que fue presentado por el senador Ted Cruz de Texas en marzo de 2025 y respaldado por el senador Todd Young desde el verano pasado, y lleva exactamente el mismo tiempo atascado en ese mismo comité. El que sí logró avanzar es un tercer proyecto del 17 de junio, cuando el comité votó para enviar al Pleno del Senado la ley de protección a Falun Gong y a las víctimas de sustracción forzada de órganos. A diferencia de los otros dos proyectos, este tercero amplía las sanciones y las obligaciones de reporte a todos los responsables de la sustracción forzada de órganos en China, y no solamente a quienes hayan atacado específicamente a practicantes de Falun Gong. El senador Cruz ha sido directo al presentar este proyecto y ha dicho que el Partido Comunista Chino opera una industria brutal de sustracción de órganos patrocinada por el mismo régimen chino que apunta a personas por su fe. En conjunto, estas tres iniciativas buscan lo mismo: es obligar al presidente Donald Trump a sancionar con congelamiento de activos, con prohibición de transacciones y con revocación de visas. Lo insta a evitar que cualquier ciudadano extranjero que facilite a sabiendas la sustracción forzada de órganos en China, y también exige al Departamento de Estado que rinda cuentas al Congreso sobre este sistema de trasplantes chino. ¿Usted se imagina que lo encarcelen solo por meditar? Y no solo eso, sino que lo sigan persiguiendo incluso después de haberse ido de su país. Pues eso es lo que llevan viviendo millones de personas chinas durante 27 años, incluso las que lograron hacer sus vidas en Estados Unidos. Así que aquí abajo de este video le voy a dejar la historia de algunas personas que han sido perseguidas en suelo estadounidense solo por practicar Falun Gong. Espero que pueda leer, porque algunas de estas historias son realmente desgarradoras. Y usted, cuénteme también, ¿cree que Estados Unidos debería presionar más fuerte a China por este tema de Falun Gong, incluso si eso llega a complicar otras negociaciones comerciales o incluso las negociaciones y las relaciones diplomáticas? Déjenme saber en los comentarios. Pues como vemos, Washington esta semana está redefiniendo cómo entiende y enfrenta el comunismo, ya sea en el campo de batalla en Irán, en una acusación de infiltración en Cuba o en la mesa del Congreso por lo que está sucediendo en China. De estas tres noticias de hoy, Irán, Cuba, Falun Gong, ¿cuál cree usted que va a tener más consecuencias a largo plazo para Estados Unidos? Los leo debajo en los comentarios. Y si este análisis le sirvió para entender el panorama completo en Washington, D.C., dele like a este video y sobre todo suscríbase. Si algún extranjero viaja a Estados Unidos y tiene un hijo, ese hijo es legalmente ciudadano estadounidense, y esto aplica para cualquiera. Incluso si la madre solo estuvo de visita durante un fin de semana y vino como turista a Estados Unidos, o si cruzó la frontera de forma ilegal. Esta es la famosa ciudadanía por nacimiento. Pero ahora mismo esta ley está siendo impugnada, y a pesar de que la Corte Suprema ha decidido mantener esta ciudadanía por nacimiento, esto aún podría cambiar. Y vamos a recordar un poco lo ocurrido en los últimos meses, porque a finales de junio la Corte Suprema mantuvo vigente la ciudadanía por nacimiento en la mayor medida posible, ya que 5 jueces votaron a favor y 3 votaron en contra, y uno quedó
en un punto medio. Pero lo que podría sentar las bases son las revisiones importantes de este tema. Primero, sobre el impacto, porque el fallo de la Corte Suprema anuló una orden ejecutiva del presidente Donald Trump con la que el mandatario intentaba limitar la ciudadanía por nacimiento y excluir así a los hijos de visitantes, es decir, turistas, o los hijos de inmigrantes ilegales. De hecho, algunos republicanos argumentaron que esta decisión de la Corte Suprema representaba el fin de la nación como tal la conocemos. Otros sugirieron que esta decisión devaluaba lo que significaba realmente tener una ciudadanía. Otros sostienen que esto nos deja expuestos a el fraude extranjero, incluido el turismo de nacimiento, lo que incluso podría socavar nuestras elecciones, que es un tema, esto de la integridad electoral, algo que se ha venido ya hablando hace unas cuantas semanas y sigue teniendo mucha repercusión. Ahora, ¿qué dicen los demócratas? Pues por su lado ellos han aplaudido la decisión de la Corte Suprema. Ellos dicen que esta decisión mantiene el estándar que existe desde el fin de la Guerra Civil, es decir, algo que forma parte de lo que somos como país y de que si naces aquí, entonces eres estadounidense y no hay cuestionamientos. Pero poco después de esta decisión de la Corte Suprema ha quedado muy claro que este debate aún está muy lejos de terminar. ¿Y por qué? Porque estos cuestionamientos han comenzado casi de inmediato. El Departamento de Justicia ha lanzado una campaña para atacar a las organizaciones fraudulentas relacionadas con el turismo de nacimiento, es decir, personas de otros países que hacen negocio al traer a las mujeres embarazadas aquí a Estados Unidos o a territorios con la intención de que obtengan la ciudadanía para sus hijos. Y en un memo publicado el mismo día de la decisión de la Corte Suprema, el Departamento de Justicia dijo que el sistema estadounidense es explotado cada año por miles de extranjeros que viajan a Estados Unidos con pretextos falsos para dar a luz y asegurar la ciudadanía para sus hijos. El memo señala que estas prácticas pueden violar la ley. Mientras que los republicanos han tomado un camino un tanto diferente. Ellos están buscando cambiar las reglas sobre esta ciudadanía por nacimiento mediante una nueva ley. Y de hecho, fue gracias a una puerta que dejó abierta el juez Brett Kavanaugh que sugiere que el Congreso podría cambiar los estándares mediante una legislación. Y eso es exactamente lo que ahora se podría intentar hacer. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo que este tema de hecho está dentro de sus planes. ¿Pero realmente pueden hacerlo? Bueno, técnicamente sí. Ellos no pueden eliminar por completo la ciudadanía por nacimiento, pero sí podrían cambiar algunas de las partes más polémicas de esta ley. Aquí les explico. Para entender esto debemos comenzar con la enmienda 14. Esto se remonta al 9 de julio de 1868, poco después del fin de la Guerra Civil. El norte derrotó al sur, la esclavitud en Estados Unidos había llegado a su fin, pero a pesar de eso existía en ese momento un debate sobre si los esclavos liberados y sus hijos podían ser considerados estadounidenses. Poco antes de eso, la Corte Suprema ya había dictaminado en el caso Dred Scott versus Sanford de 1857 que los afroamericanos esclavizados no eran ciudadanos de Estados Unidos, así que el Congreso votó para modificar esta Constitución y cambió la situación. Esa fue la enmienda 14. Allí se declara que, y cito textualmente, todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen. También declara que ningún estado va a privar a ninguna persona de la vida, de la libertad o de la propiedad sin el debido proceso y que tampoco negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección de las leyes. Es decir, la ley dice que si naces aquí, eres estadounidense y el gobierno no puede negarte tus derechos básicos sin pasar por el sistema legal. También otorga protecciones muy amplias, pero aquí existe un debate permanente sobre si esto aplica a personas con diferentes estatus legales, por ejemplo, los inmigrantes ilegales, los turistas o incluso los residentes permanentes. Y también hay algunas otras excepciones importantes que explican por qué este tema sigue en debate. Por ejemplo, la enmienda 14 establece que una persona debe estar bajo la jurisdicción de Estados Unidos y también habla de no deber lealtad a otro país.
Algunos están interpretando que esos dos requisitos no incluyen a los ciudadanos extranjeros, por eso se sostiene una interpretación muy estricta de la Constitución. Y en esta reciente decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento, la opinión principal en contra la escribió el juez Clarence Thomas. Su argumento fue que la enmienda 14 debe interpretarse según la intención con la que fue creada. Él dijo que su propósito era otorgar la ciudadanía a los esclavos liberados y no a cualquier persona que simplemente llega a Estados Unidos y que tenga un hijo. También argumentó que los inmigrantes ilegales y los turistas no están domiciliados en el país como exige la ley, ni tampoco están plenamente sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y que por esa razón, dijo él, no deberían obtener la ciudadanía por nacimiento. Y ese argumento también tiene cierto respaldo. Por ejemplo, los hijos de diplomáticos extranjeros no obtienen la ciudadanía estadounidense aunque nazcan en el país. Y esto se debe a que sus padres tienen inmunidad diplomática y por lo tanto no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los hijos de personas que viajan en ciertos barcos extranjeros y con los hijos de integrantes del ejército de ocupación. Incluso algunas tribus de nativos estadounidenses no recibieron una ciudadanía por nacimiento, pero eso luego cambió con la Ley de Ciudadanía Indígena de 1924. Sin embargo, el debate más amplio e importante hoy en día se remonta a otra decisión clave que se tomó en 1898. Y aquí les explico. Según el fallo de la Corte Suprema, la ciudadanía por nacimiento no se puede eliminar por completo, pero las partes más polémicas sí pueden cambiar. Y gran parte de este debate actual se remonta a una decisión clave de 1898, que es el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark. Wong Kim Ark nació en San Francisco, pero sus padres eran ciudadanos chinos. Ellos viajaron a China y cuando intentaron regresar a Estados Unidos, las autoridades les negaron la entrada con base en la ley de exclusión china. Esa ley suspendió durante 10 años la inmigración de algunos trabajadores chinos porque se consideraba que había demasiada competencia laboral y que eso reducía los salarios. Pero Wong Kim Ark argumentó que él era ciudadano estadounidense porque había nacido en Estados Unidos. El caso llegó hasta la Corte Suprema, que con 6 votos en contra y 2 a su favor, determinó que, gracias a la enmienda 14, él era ciudadano estadounidense. Pero aquí hay un detalle importante. Los padres de Wong Kim Ark eran residentes permanentes de Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Que ellos vivían legalmente en el país. No eran turistas que estaban de viaje, pero tampoco eran inmigrantes ilegales. Y aquí es donde el tema se vuelve más complejo, porque este punto nunca quedó realmente establecido en la ley. El Congreso incorporó ese principio de la Constitución, pero nunca lo modificó de forma expresa. Y con el tiempo, la interpretación de la ley amplió su alcance para incluir también a los hijos de inmigrantes ilegales y de turistas. Y fue así porque primero se aprobó la Ley de Nacionalidad de 1940, que mantuvo sin cambios el alcance de la Constitución, pero 12 años después entró en vigor la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que también se conoce como la Ley McCarran-Walter. Esta ley sí amplió el alcance de ciudadanía por nacimiento. El presidente Harry Truman la promulgó y aunque técnicamente no modificó la Constitución, sí estableció una interpretación según la cual la ciudadanía también podía extenderse a los hijos de inmigrantes ilegales y los hijos de turistas que nacieran en Estados Unidos. Aún así, esta ley no eliminó todas las restricciones, sino que mantuvo cuotas que limitaron de forma severa la inmigración proveniente del sur de Europa del Este, de Asia y de África, y también estableció los motivos por los que Estados Unidos podía negar la entrada o deportar a inmigrantes, por ejemplo, si eran delincuentes, si eran comunistas, si pertenecían a algún movimiento subversivo o si padecían ciertos problemas de salud. Y gran parte de esa ley de 1952 sigue vigente hasta el día de hoy, y precisamente esa ley de inmigración
Inmigración y Nacionalidad está a punto de convertirse en una pieza clave de este debate. Y verán, con esta reciente decisión de la Corte Suprema se ha dejado una puerta abierta y eso todavía podría permitir que cambien las reglas sobre la ciudadanía por nacimiento para los hijos de turistas o de inmigrantes ilegales. ¿Y por qué? Porque todo se debe a la postura del juez Brett Kavanaugh. En este caso, él adoptó una postura intermedia. Él estuvo de acuerdo en que la orden ejecutiva del presidente Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento era ilegal, pero no porque violara la enmienda 14 de la Constitución. Y este es el punto clave, porque el juez Kavanaugh sostuvo que la orden era ilegal porque contradecía una ley federal, que era la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Y también explicó que esa ley sí puede ser modificada por el Congreso. Esto fue lo que escribió Kavanaugh. El Congreso podría, de manera compatible con la enmienda 14, modificar la sección 1401A o promulgar una nueva legislación que establezca excepciones a la ciudadanía por nacimiento para los hijos nacidos de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegalmente o de manera temporal en el país. Sin embargo, también dejó claro que hasta ahora el Congreso no ha hecho ese cambio. Kavanaugh también dijo que el aumento de la inmigración y de los viajes internacionales podría encajar en las excepciones que ya fueron reconocidas en fallos anteriores sobre la ciudadanía por nacimiento. Se refiere, por ejemplo, a los casos de los hijos de diplomáticos extranjeros o miembros de fuerzas militares de ocupación, quienes no obtienen automáticamente esta ciudadanía estadounidense. El juez escribió lo siguiente, dijo: esas dos categorías de ciudadanos extranjeros, es decir, quienes se encuentran ilegalmente o temporalmente en el país, son sustancialmente similares a las 4 categorías de personas reconocidas como excepciones en Wong Kim Ark. En otras palabras, este debate todavía no termina. El Congreso nunca aprobó una ley específica sobre este tema, pero sí podría hacerlo. De hecho, como mencioné antes, el juez Kavanaugh dejó abierta una vía legal para que el Congreso actúe. Y todo indica que los republicanos sí planean seguir ese camino. El presidente Trump incluso ya está presionando al Congreso para que actúe. De hecho, el 30 de junio escribió en Truth Social: la Corte Suprema mantuvo la ciudadanía por nacimiento, lo cual es muy malo para nuestro país, pero podemos corregirlo fácilmente en el Congreso mediante legislación con el apoyo del presidente, algo que ahora quedó determinado durante este proceso. Trump también afirmó que no hace falta una larga y complicada reforma constitucional y después agregó que el Congreso debe empezar a trabajar desde hoy para poner fin a la costosa e injusta ciudadanía por nacimiento en nuestro país, y aseguró que tendrán todo su respaldo. Ahora, muchos hispanos conocen la noticia y seguramente han estado dando seguimiento a estas decisiones de la Corte Suprema, pero el trasfondo es a veces un poco complejo de entender. Por ejemplo, ¿qué gana el presidente Donald Trump políticamente con esta legislación? ¿Y por qué el tema ha vuelto ahora? Es decir, ¿por qué reaparece antes de las elecciones intermedias? Pues la administración Trump ha dicho que está llevando a cabo su mayor esfuerzo de desnaturalización de la historia. A fines de abril, el gobierno de Trump presentó 22 casos de revocación de la ciudadanía y pidió al Departamento de Justicia que los investigue, especialmente a aquellos que involucren amenazas a la seguridad nacional, actividad de pandillas y terrorismo. De hecho, hace unos días, el Departamento de Justicia anunció que ha pedido revocar la nacionalidad de 10 personas que están acusadas o condenadas por delitos incluidos contra menores. Y según la ley de nacionalidad, se puede revocar o se puede cancelar la certificación de la ciudadanía de alguien naturalizado si es que esa naturalización se obtuvo de manera ilegal o mediante la ocultación de un hecho relevante o mediante una declaración falsa deliberada. Por ejemplo, una de estas personas a las que se les busca revocar su ciudadanía tiene de apellido Rodríguez Pérez y es un cubano de 45 años, quien se naturalizó como estadounidense en 2018, pero antes de obtener la ciudadanía, Pérez cometió fraude en el programa Medicare por cerca de $900,000 y ocultó esta conducta durante el proceso de su naturalización. Pérez luego se declaró culpable y fue condenado por
por conspiración para cometer fraude en el sistema de salud y fraude electrónico. Y también los estados están tomando cartas sobre el asunto. Por ejemplo, en Texas, el gobernador Greg Abbott ya está llevando a cabo una ofensiva contra estas redes de turismo por nacimiento. El gobernador ha ordenado a las agencias de su estado que investigue a los proveedores de atención médica que están incitando a los inmigrantes ilegales a cruzar la frontera y dar a luz en Texas para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. Según se reporta, los anuncios ofrecen paquetes de turismo de nacimiento desde menos de $4,000. Y los expertos afirman que el presidente podría impulsar un proceso de visado más estricto y también una aplicación más rigurosa de la ley para contrarrestar este turismo de nacimiento. En junio, como se dijo, el gobierno de Trump ha desmantelado ya varias redes de turismo de nacimiento que operaban en Europa y en África. De hecho, las embajadas estadounidenses en esos países descubrieron múltiples redes que utilizaban documentos fraudulentos, servicios de asesoramiento y personas que facilitaban visas para poder ayudar a ciudadanos extranjeros a ingresar a los Estados Unidos para dar a luz allí. El Centro de Estudios de Inmigración ha estimado que en 2020 la cifra de turistas que realizaban este turismo de nacimiento cada año oscilaba entre 20,000 y 26,000 personas. ¿Y qué tan fácil es que el Congreso entonces pase una legislación para impedir esta ciudadanía por nacimiento? Pues el Congreso podría intentar cambiar la ley para eliminar esta ciudadanía por nacimiento, pero hacerlo de hecho sería muy difícil porque probablemente enfrentarían demandas y también enfrentarían una pelea ilegal en los tribunales. Un experto en derecho constitucional, John Shue, explicó que aunque el Congreso modificara la ley de nacionalidad para decir que los hijos de ciertos extranjeros nacidos en Estados Unidos ya no son ciudadanos estadounidenses, esa nueva ley probablemente sería declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Es decir, cambiar una ley no sería suficiente porque los tribunales tendrían que decidir si ese cambio respeta la Constitución, especialmente la enmienda 14 que ya lo habíamos explicado y que ya vimos que protege la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, hay algunos abogados que señalan que esta situación podría cambiar en el futuro. Es decir, si uno de los jueces de la Corte Suprema, que actualmente forma parte de la mayoría, muriera o se retirara, entonces el presidente podría nombrar a un reemplazo que tenga una postura diferente. Según los expertos, aunque ahora el intento fracase, en 5 o 10 años la composición de la Corte podría cambiar y abrir una nueva oportunidad para modificar las reglas sobre ciudadanía por nacimiento. Pero algunos abogados han señalado que los republicanos también podrían intentar cambiar la Constitución mediante una nueva enmienda, pero lograrlo sería todavía más difícil. Para aprobar una modificación constitucional necesitarían un apoyo muy amplio en el Congreso y que 3 de cada 4 estados del país la aprueben. Y esto sería muy poco probable porque hay muchos estados gobernados por demócratas que se oponen firmemente al presidente Trump y que difícilmente apoyarían una medida de este tipo. Además, el Congreso está actualmente tan dividido que incluso tiene problemas para ponerse de acuerdo en temas menores, por lo que alcanzar un consenso para cambiar esta Constitución sería extremadamente complicado. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que el Congreso aprobará una ley para cambiar estas reglas? ¿O consideran que la ciudadanía por nacimiento tal como existe hoy debe mantenerse? ¿Cree que esto también vaya a afectar o a tener cierto impacto en las elecciones intermedias? Déjenme sus opiniones en los comentarios debajo. Yo soy Pachi Valencia y esto fue en Desde el Capitolio. Buenas noches.